Yo soy Dios. Y Dios está en todos los lugares. Es posible que te estés preguntando, ¿quién se cree esta persona para decir, yo soy Dios? Lo que realmente quiero transmitir es que debes aceptar la idea de que la esencia, el ADN de Dios, reside dentro de ti. Obviamente, si la fuerza de Dios está en todos los sitios, debe estar dentro de ti. Pero la mayoría de la gente no tiene ni idea de qué significa Dios, o lo externalizan creando un Dios fuera de sí mismos, sentado, allá, en lo alto, en un gran trono. La energía de Dios está dentro de cada ser viviente de este mundo. Internaliza y acepta que esta energía está fluyendo a través de ti. Cuando percibes a Dios como una energía que está fuera de ti, no podrás beneficiarte mucho de ella, que digamos. Una vez que interiorices esta energía y dejes de verla como un vago concepto intelectual, entonces podrás avanzar hacia ella y sentirla realmente dentro de ti. En este punto, un asombroso poder de percepción y bondad impregnará tu vida. Tu principal fuente de poder consiste en adoptar la idea o creencia de yo soy Dios. Aunque a simple vista pueda parecer una noción egocéntrica, no se trata de usar esta idea para presumirla o buscar reconocimiento por cualidades divinas. En su lugar, consiste en asimilarla de manera interna, reconociendo en silencio que la energía divina reside en ti como una experiencia profundamente espiritual. Si solías percibir a Dios como algo externo a ti, entonces ahora invítalo a habitar en tu casa, en tu interior. Permitirlo llenará tu corazón de una gran fuerza. Incluso puede que no lo sientas aún, pero por lo menos puedes imaginarlo, visualizarlo ahí. Una creencia de Dios, como energía muy fuera de ti, disminuye tu poder, ya que implica decir que no tienes control sobre tu propio destino. Esto sugiere que no confías en tu capacidad para generar energía y hacer cambios significativos. Tampoco te sientes capaz de tomar acción, dirigir tus decisiones y transformar tu futuro. Además, te impide creer en la prosperidad, actuar con vigor e inteligencia y aumentar tu prosperidad. El siguiente paso en este proceso es reconocer y respetar tu nivel actual de evolución, lo que implica aceptar tu situación presente. Resistirte a las circunstancias o lamentarte porque no tienes los mismos privilegios que otros, o frustrarte por no contar con toda la fuerza física o el conocimiento que crees necesitar, solo estás malgastando energía y muestra falta de respeto hacia tu ser espiritual. Es una actitud improductiva, indulgente, carente y débil. Si te vas a convertir en un guerrero espiritual y reconocer la fuerza divina en tu interior, estarás dispuesto a aceptar las circunstancias, tal como se presentan, sin olvidar que la mayoría de las situaciones pueden mejorarse y que todo está en constante evolución, en constante evolución, en constante evolución. Aquello que no puedas modificar, probablemente no sea necesario cambiarlo. En su lugar, puedes simplemente ir más allá de preocuparte por ello. Afirma cada día: el infinito dentro de mí, esa parte mía que es Dios, ama y respeta esta evolución humana mía. Ama y respeta donde me encuentro y mis actuales circunstancias. Así que yo haré lo mismo, incluso si mis circunstancias no son las mejores.
Todo esto es parte de mi evolución. Puedo dejar ser todas esas circunstancias e ir más allá. Si te encuentras rodeado de personas negativas o difíciles, a veces llamados familiares, amigos, compañeros de trabajo o cualquier otro grupo, en lugar de resistirte a ellos y ver la situación como desgracia, acéptala con agradecimiento. Observa a las personas, tu entorno laboral, tus circunstancias, tu familia y tu comunidad, y di: gracias Dios por enviarme a estos maestros. Aunque me están volviendo loco, me están enseñando a no reaccionar impulsivamente. Me fortalecen al enseñarme a transformar las energías negativas en positivas. Usando a estas personas, convertiré mi enfado, odio y reacción en por lo menos una energía neutral, de pasividad o, si me es posible, en amor. Estas irritantes personas son mis respetados maestros. Estoy tan agradecido con Dios por enviarme tantas personas así. Gracias por permitirme estar en esta experiencia humana. ¡Qué experiencia tan increíble! Es fantástico y casi gratis. Estoy rodeado por personas que están enseñándome un montón acerca de mí mismo. Si quieres reclamar tu infinito poder, también querrás ir más allá de las estrictas limitaciones de la arrogancia. Y admitámoslo, el ego es autocomplaciente, ¿verdad? Quiere que todo sea perfecto. Quiere que seas reconocido, que la vida esté garantizada. Quiere que todo sea confortable, que le paguen más de lo que vale. Quiere un montón de cosas que en su mayoría no son razonables. Para ser libre y activar el infinito ser en ti, es necesario abandonar los caprichos del ego por un punto de vista más sensato y abierto. De otro modo, estarás perpetuamente atrapado en su agonía de complacer sus antojos. Lo primero es, al menos, tomar una posición neutral, dándote cuenta de que las circunstancias no son ni buenas ni malas. La gente que te enloquece no son ni buenos ni malos. Tus circunstancias puede que no sean confortables, pero no son ni buenas ni malas. Solamente son. Incluso si fueran desagradables, desde el punto de vista del ser infinito, es así como debería ser. Es parte de tu desafío. Es parte de tu experiencia en esta obra de teatro llamada vida. En segundo lugar, tienes que aceptar que tú eres el que crea la mayor parte de tu realidad y destino. Si bien es cierto que parte de tu destino fue predefinido al nacer, influenciado por tu código genético y herencia cultural, así como por tu educación, la mayor parte de este destino puede ser transformado, adaptado y mejorado. Al conectar con la energía divina interior, comienzas a comprender que puedes manifestarla externamente, guiando la energía espiritual en la dirección que desees, lo que te permite cambiar tu vida de manera positiva. Se te ha dado el poder y no reside en ningún otro lugar, como en la cima de una montaña, en alguna planta o en cualquier comunidad religiosa. Ese poder está dentro de ti, en tu corazón. No eres un ser insignificante sin fuerza, sin voluntad o sin capacidad. Cuando la energía divina habita en ti y aceptas el infinito que hay en tu interior, tu poder se expande. De lo contrario, dependerías únicamente del poder de tu intelecto y de las percepciones limitadas del mundo, lo que te llevaría a competir con otras mentes y egos en el mercado de la vida. Una triste manera de vivir. Eres la energía de Dios dentro del cuerpo que habitas.
La energía se dirige hacia donde enfocas tu mente. Esta es una realidad que conocemos por experiencia. Todo aquello en lo que te concentras adquiere fuerza. Por lo tanto, si has estado enfocándote en aspectos negativos o te sientes abrumado por las dificultades, puedes estar seguro de que esas preocupaciones se están acumulando en tu propia galería de horrores. Una estatua que simboliza la disfunción, otra que representa la frustración y una más que glorifica la lucha. Es como si rindieras homenaje al dios de la lucha, regalándole una parte de tu vida. Mantén tu mente disciplinada, cuida tu diálogo interno y elimina cualquier pensamiento de autodesprecio que agote tu energía y afecte tu bienestar. Si alguien te pregunta cómo estás, evita responder con frases tales como «terrible, la vida es un desastre». En su lugar responde «estoy fantástico», aunque tu situación actual no lo parezca. Esa es solo la perspectiva del ego. Desde un punto de vista espiritual, tu vida es extraordinaria. Es un gran privilegio que estés aquí. Creo que es crucial que te lo recuerdes con frecuencia. Al principio será duro. Dirás, creo, y la mente dirá, no, no crees. Dirás, me siento bien, y la mente dirá, no, no me siento bien. Ese es el desafío y la belleza de este viaje sagrado. No serás siempre una víctima de tus pensamientos. Es posible influir en ellos y reprogramar tu mentalidad. No se trata de enfrentarse a la mente y resistirla con la fuerza, sino de un proceso suave y constante de reducir el poder de su influencia negativa. Cuando surjan pensamientos negativos, recuérdate a ti mismo: no acepto esta energía negativa. No acepto el miedo. Yo soy amor. Yo soy positividad. Todo fluye a través de mí y todo sucede para mi mayor bien. Así, comenzarás a sustituir esos patrones mentales que a menudo crean destrucción en tu vida. A la vez que monitoreas tus pensamientos y tu diálogo, querrás cuidar la calidad de tus relaciones y acciones. Aléjate de los que discriminan y desprecian a los demás, y de los que están envueltos en acciones destructivas o degradantes. No necesitas juzgarlos, pero tampoco estar con ellos. Vigílate y asegúrate de que tu vida discurre de modo positivo y honorable. Paga tus deudas, cumple tus compromisos y trata a las personas con respeto. No permitas que tu mente te lleve a tomar acciones que afirmen tu debilidad o que te roben energía y destruyan tu equilibrio. La expansión de la conciencia proviene de comprender que todo está vinculado a un sentimiento y de cuestionarte continuamente cómo se sienten las cosas. Es similar a un músculo que quizá no has ejercitado en mucho tiempo. Al comenzar a cuestionar, ese músculo se fortalecerá con rapidez. Una vez que logras ver el mundo tal como es, el poder de tu yo infinito se alinea contigo. Este poder te guía continuamente hora tras hora y día tras día, enseñándote de manera magnífica la naturaleza sutil de las cosas. Te trae a las personas con las que necesitas asociarte y te enseña a corregir tus creencias, mostrándote cuáles debes abandonar. Te ayuda en tu bienestar y te ofrece formas de hacer tu vida más ligera y con menos restricciones. Si no te permites escuchar y a estar dispuesto, el mundo que construyes a través de tu personalidad y tus preferencias, así como la percepción que tienes del entorno, comienza a perder energía. Esto te lleva a agotar el poder que está a tu disposición, la energía que fluye en el lugar donde vives, en tus circunstancias, en tu trabajo y en tus relaciones. Empezará a disminuir
ya que no permites la entrada de nuevas energías para mantenerlas activas. Gradualmente te vuelves menos seguro, entrando en una zona de estancamiento, que es la manifestación externa de una mente cansada y sin vida. Cada día percibes una reducción de energía, menos entusiasmo, más aburrimiento e irritación. Este proceso puede volverse asfixiante, haciéndote sentir atrapado. Las restricciones de una situación sin vida, como esta, pueden causar ansiedad y acabar resultando en enfermedades o conductas irresponsables. Puede conducir a la desesperanza y a una muerte temprana. Comprométete contigo mismo en un tranquilo momento de calma y contemplación, de que tú tienes el coraje de ser diferente. Cambiarás y lucharás contra la falta de energía, abrazando un puñado de nuevas ideas. Puede que la gente de tu alrededor te critique por querer cambiar. ¿Y qué importa? En una situación de estancamiento, cualquier cosa es mejor que seguir donde se está. La falta de conciencia tiene sus orígenes en la infancia. Al alcanzar los 7 u 8 años, el conocimiento innato que se nos obsequió al nacer se desvanece. El sistema educativo está basado en el ego, la identidad personal, el estatus y la lógica. Se nos entrena para ignorar el camino sencillo de comprender las cosas a través de la interconexión con todas ellas, y se nos obliga a reemplazarlas por un método complicado de aprendizaje, basado en la memoria, la lógica, el intelecto y un aburrido conformismo. Con el tiempo, tu conocimiento metafísico se pierde, y al comerte la manzana de la lógica del mundo real, desciendes desde el cielo, perdiendo tu propia naturaleza divina. Así, la humanidad es expulsada del jardín del Edén hacia una vida mucho más difícil, donde solo el conocimiento del ego les sirve para guiarse. Finalmente, llegan al punto de ignorar por completo las enseñanzas de su propio espíritu. La personalidad asume el control, y la humanidad le sigue como si fueran ovejas. Para lograr un crecimiento espiritual, es esencial abandonar las emociones. Esto no quiere decir que dejas de ayudar a los demás o de mostrar amabilidad. Solo deja de participar activamente en eventos sociales o políticos que alimenten el ego. Queremos ver y entender la muerte, el sufrimiento, la crueldad, la limitación, la discriminación, la enfermedad, la adversidad y la pobreza, desde un enfoque distinto. No desde la actitud obsesionada por sobrevivir, ni desde juicios morales, sino desde una emoción más distante, en una que debemos reconocer que existen miles de millones de almas evolucionando en este plano físico, y que cada una de ellas necesita vivir ciertas experiencias como parte de su proceso de evolución. Cuando entiendes esto, adoptas una postura más idealista. Es cierto que preferirías un mundo libre de pobreza, guerras, conflictos, sufrimiento y agonía. También anhelarías la ausencia de sistemas militares. Sin embargo, esto forma parte del proceso evolutivo de nuestro planeta. Representa el estado actual de la historia humana. Por lo tanto, no podemos ir a un ritmo más acelerado del que vamos. Ya hemos evolucionado enormemente. Si reflexionas sobre los últimos 1000 años, notarás cuánto hemos progresado en este milenio. Hoy en día, disfrutamos de derechos humanos, avances en medicina, tecnología, contratos sociales y un renovado sentido de responsabilidad hacia nosotros mismos y los demás. Al final de la evolución de esta tierra, vamos a tener que trascender, porque de otro modo crearemos daño sobre el plano terrestre. La etapa final del viaje de todos en este mundo es encontrar dentro de cada uno al único y verdadero creador de la vida. Por el momento somos cuerpos físicos y egos.
Actualmente somos italianos, alemanes, franceses, africanos, asiáticos o lo que sea. Al final, seremos todos el mismo espíritu que decidió estar en un cuerpo físico que nació, donde quiera que haya nacido. Ya para terminar, recuerda, al decidir evolucionar, aceptaste dejar de lado el ego. En otras palabras, trascender el plano terrenal y permanecer en él es un gran logro. Obtienes todas las ventajas de esta notable evolución y la belleza que con ella lleva. Pero no te des por vencido al experimentar tu proceso evolutivo. Así que ese es tu premio, y no olvides que para acceder a él, has acordado deshacerte del ego. Gracias. Muchas gracias.